Sion siento celos, por Sion mi anhelo, es Sion, oraré en Jerusalén, la llamera, ciudad de la verdad. Gracias, Dani. Bueno, vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos muchas gracias, Elohim, porque eres bueno con nosotros, porque eres misericordioso, porque nos permites un día más, porque nos has permitido, Señor, reunirnos en este lugar, porque nos has traído con bien. Gracias. Hay muchas cosas por las que podemos agradecerte. Señor, te rogamos en esta noche que tu bendito Espíritu Santo venga sobre nosotros. Danos el conocimiento, permítenos escudriñar tu Torá. Guárdanos, libra nuestros labios de hablar lisonja, palabrería. Enséñanos, tú eres el Maestro, tú eres nuestro More. De ti aprendemos, tú eres la sabiduría, y clamamos en esta noche cada uno de los que estamos aquí, y te rogamos que nos concedas el entendimiento, la buena palabra, Yahshua, y que tú seas el que hable a través de nosotros. Gracias te damos. Estamos aprendiendo de los dones, porque queremos ser, Señor, fructíferos. Queremos honrarte con nuestra vida, en nuestro andar, en nuestro hablar y con lo que nos has dado, porque es tuyo. Gracias, gracias eterno, en el nombre de Yahshua. Amén. 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 Bueno, estamos viendo el tema de los dones. Ya vimos, bueno, borramos el arbolito, alcanzaron a tomar nota. Vimos de este lado 3 puntos muy importantes, ¿se acuerdan? Vimos que está la naturaleza. El tema es la relación entre el fruto del Espíritu y los dones espirituales, ¿verdad? Se trabaja en conjunto, son importantes todos. Vamos a tratar de desarrollar 3 puntos. Y vamos a continuar con la ayuda de Dios la próxima semana. Vamos a continuar con los frutos, con el fruto del Espíritu. Tenemos que desarrollar uno por uno, entenderlos, ¿verdad? Son 3 puntos importantes. El número 1 es la naturaleza del fruto del Espíritu. Y para esto necesitamos ir nuevamente a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Si nosotros, ¿se recuerdan que nuestro Yahshua le dijo en Hechos, búsqueme por favor si es tan amable, Gálatas, y si me permite leer Hechos, capítulo 2, bueno, el capítulo 1, me gustaría mencionarlo. Si para Yahshua no fuera importante haber dado el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, si no fuera importante, Él no hubiera dado esa promesa a sus discípulos, no les hubiera insistido tanto en esto. A veces nosotros comenzamos algún ministerio porque humanamente nos ordenaron, pero quizá nosotros estamos fluyendo por misericordia y esforzándonos, ¿verdad?, sí, con doctrina de hombres. Sí. Pero el Señor no quiere que vivamos así. Eso no es servirle, eso no es hacer su voluntad, sino agradar a los hombres nada más. Y como no quiere que ignoremos nada, por eso es que tenemos que prepararnos con la enseñanza que Él dejó, sin buscar algún libro, sin buscar inclusive, ¿verdad?, nuestra misma enseñanza. Si yo
le dijera mi experiencia en el Espíritu es esta y sobre esta quiero que trabajen, yo no le recomendaría que viniera a la clase. Les puedo dar testimonios, como usted puede tener testimonios, pero no podemos basarnos sobre mi inteligencia o mi sabiduría o mi propia experiencia si no tomo la Torah como apoyo y si no veo testimonios del mismo Yahshua o los discípulos. Ese es el peligro, que no sabemos distinguir. Dice en Hechos capítulo 1, dice en el versículo 4, bueno, vamos a darle lectura desde el primero, me parece muy importante. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar. Punto número 1. ¿Quién comenzó a enseñar? ¿Quién comenzó a hacer y quién comenzó a enseñar? Estamos en Hechos capítulo 1. Hacemos el paréntesis en Gálatas. Es que si no fundamentamos esta clase con esta base. Sí, pastora, sí. Perdón. Dice, en la cabecera dice la promesa del Espíritu Santo. Es una promesa. ¿Y qué es una promesa? Algo que tiene cumplimiento. Entonces, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yahshua comenzó a hacer y a enseñar. Mira, ¿quién nos enseña? ¿Quién lo pone en práctica? ¿Qué vieron los discípulos? Y tuvieron que haber aprendido, pero él fue el ejemplo. Por eso todo aquel que se llame apóstol, profeta, maestro, según lo que el Señor le haya mandado a hacer aquí en la tierra, es para edificación de la iglesia, no es para que se haga rico. Perdón que siempre insista en esto, pero pues venimos todos torcidos, ¿verdad? Sí. Entonces, no es para que te edifiques tú, es para edificación de la iglesia. Más adelante veremos cuál es la cita. Si gusta anotarlo ahí, es Efesios capítulo 4. Entonces, él nos puso el ejemplo, lo puso en práctica y además lo enseñó. Lo que tú tienes, lo que tenemos cada uno de nosotros, es dado por él y para enseñar a otros. Es para ponerlo en práctica y para edificación de la iglesia. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Se da cuenta? Como esos 12, no hay ni habrá. Ni habrá. Él los escogió. No tuvo que dejar más y más y más que funcionaran y que fluyeran, tal como Él lo hizo y como estuvieron y anduvieron en la tierra. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de su Padre. ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió aquí? Miren, después de que Él murió, lo vieron, ellos lo vieron, cómo ascendía al Padre. Fue recibido en el cielo. Él cumplió todo, vino a cumplir todo, no alteró nada, ni canceló nada, lo puso en práctica, lo puso por ejemplo, y nos dio el ejemplo, ¿verdad? Si tú quieres servir, cualquiera que se apunta, ¿verdad?, para servir al Señor, que sea para edificación de la iglesia y que lo haga tal como Él lo hizo, para que podamos ser recibidos allá arriba, hermanos. Entonces, por eso es que da miedo, da temor enseñar algo que no tiene fundamento. Cualquiera puede ser apóstol. Dice que a quienes también de haber padecido, después de haber padecido, o sea, en el ministerio se padece, pero parece que no lo entienden, ¿verdad? Aquí no quieren padecer, no, hombre, ya cada quien quiere su propia casita, o sea, no quieren padecer.
Dice, se presentó vivo con muchas pruebas. ¿Se acuerdan cuando entró al templo donde ellos estaban reunidos, que fue directo con Tomás? Él traspasó la puerta. Con muchas pruebas. Apareciéndoseles durante 40 días. Miren, 40 días estuvo haciendo milagros, se les presentó, caminó con ellos rumbo a Emaús. Lo vio Pedro, ¿verdad? Que ya se había echado para atrás, quizá, ¿verdad? Regresó a su trabajo, volvió a ser pescador. Y el Señor le dijo, hey, cuando lo vieron como un fantasma, se espantaron. Los de la barquita se espantaron. Y el Señor, Pedro sabía que era Yahshua. Y le dijo, si eres tú, Yahshua, manda que vaya yo y que ande en el agua, ¿no? Manda por tu palabra. Sabía el poder que tenía, no podía ser engañado. Muchos dijeron un fantasma. Se les estuvo manifestando, estuvo con ellos en la partición del pan, estuvo con ellos. Ahora, durante 40 días, y les estuvo hablando acerca del reino de su Padre. Es decir, no cambien la doctrina, no se vayan a leudar de lo que aprendieron conmigo, vivan, enseñen a otros lo mismo, no se leuden. Y luego dice, y estando, aquí está el versículo clave, 4, y estando juntos, como en el Pentecostés, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Nadie anunció al Espíritu Santo, sino Él. Les dijo, soporten, esperen la promesa. ¿Quién lo profetizó? Lo profetizó Joel, o sea, fueron Isaías, fueron diferentes profetas que estuvieron anunciándolo, pero cuando llegó él, ¿se acuerda lo que sucedió en el Jordán? Cuando lo vio venir Juan, le dijo, ¿cómo? En lugar de que yo te bautice, tú debes bautizarme a mí. Estaban hablando de dos cosas importantes. No solo el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu, con el Espíritu de santidad. Tú eres quien me debe bautizar a mí. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Cuando estaban en el vientre, me voy un poquito atrás, cuando fue María a ver a Elizabeth, la Escritura dice, la salutación es gozo, ¿verdad? Cuando se encontraron, ni siquiera le dijo, oye, estoy embarazada. Cuando se saludaron, se dieron un abrazo, las criaturas brincaron, se dieron un saludo, se dieron un abrazo, porque en ese momento yo creo que la salutación fue el bautismo, la llenura. Yahshua, estando en el vientre, siendo un embrión, siendo un feto, mira el milagro que hizo con Juan. Si no, Juan no hubiera podido hacer lo que le mandó el Señor a hacer, le hubiera preparado el camino. Por eso, vos que claman en el desierto, preparad el camino al Señor. Estaba hablando de Él. Y resulta que el Señor le dijo, tú debes de bautizarme primero. O sea, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento, para hacer teshuvah, para arrepentimiento. Pero el que viene, no dice detrás de mí, el que está pronto a venir, la promesa está por llegar, Él nos bautizará o les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo anunció Juan, Él es. Y enseguida llegó, y un milagro impresionante, porque en aquel tiempo los cielos habían sido cerrados. Dios no hablaba más con ellos, no tenían cielos abiertos por el pecado, se cerraron. Hablaba por medio de los profetas. Pero cuando Yahshua aparece en el Jordán, dice la Escritura que los cielos, he aquí, los cielos fueron abiertos. Y el Padre habló, presentó a su Hijo, porque a los 30 años se presentaban los hijos y se les daba herencia. Ahora, bienaventurado el varón que abre matriz.
¿Quién abrió los cielos? La matriz espiritual, Yahshua. Yahshua el bendito. Él nos abrió los cielos. Él abrió la matriz espiritual, la matriz de María. Es el primogénito entre muchos. Entonces Él es nuestra bendición. Por eso nuestra mirada debe estar solo en Él y para Él, no en los hombres. Los hombres fallan, los hombres decepcionan, los hombres no son la sabiduría. Si nuestra mirada está puesta en Él, hay sabiduría. Si no, quién sabe qué va a pasar. Entonces les dijo: ¿que oíste? ¿De quién? De mí. De mí. Yo soy el camino, les dijo, yo soy la verdad y la vida. Si yo lo dije, se cumplirá, porque soy la verdad, dice Yahshua. Porque Juan, aquí lo menciona, ciertamente bautizó ¿con qué? Con agua. Más vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo. ¿Ven qué importante? Dentro de no muchos días. El Espíritu Santo, la evidencia y lo que muchas veces trajo como aflicción a nuestro corazón por mucho tiempo, es que si yo no hablaba en lenguas, yo no podía cantar. Si yo no hablaba en lenguas, yo no podía ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hablaba en lenguas, aunque ya me hubiera bautizado. Eso practicaban mucho. Nos hacían, yo me acuerdo que cuando yo pedí al pastor que pusiera las manos sobre mi vida para que me bautizara, porque esa era la ley, ¿verdad? Aquí, antes, me dijo: no, cuando venga un hermano y hable del Espíritu Santo, ese día pasas. Y yo lo anhelaba, estaba detrás de los hombres para que me bautizaran. El Señor llevó a una hermana a mi casa, que fue por la que yo conocí el Evangelio. Usó a ella ni de mi congregación, y en mi casa el Señor me bautizó. Pero yo me acuerdo que mi pastor me enseñó mucho. Por eso yo creo que nunca me aparté, porque me puso buenos fundamentos, gracias al Eterno. Y él me dijo, nos decía: tienen que orar. Su esposa igual, búsquenlo, insistan, no importa que rompa la banca, insistan. Entonces yo crecí así, y a mi esposo pues también le afectó, ¿no? Porque a mí me bautizó primero, y él decía: no, yo quiero como tú, yo quiero como tú. Pero él, dice la Escritura, que él reparte como él quiere. Amén. Él es el dador. Amén. Y entonces no importa si tú no hablas en muchos idiomas, no importa, porque todo lo que hables, ya sea en ruso, en un dialecto, como te lo dé, lo que tú hables en todos esos idiomas es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, sí me parece importante, y gracias al Señor que pidieron este tema, porque la iglesia lo tiene que conocer. Lo tiene que conocer para que no estemos cerrados. Y no, tú tienes que recibirlo, sino yo muchas veces oprimía a mi esposo así. Él decía: no, es que a mí no me lo quiere dar. ¿Cómo que no te lo quiere dar? Tienes que pedírselo. Tú tienes que orar en lenguas. Y una vez oró en lenguas y dijo 2 que 3 palabras, y yo decía: no, tienes que fluir, métete, enciérrate. Entonces, pobre, se traumó. En serio, yo participé porque se traumó. Y decía: hasta entra algo que no es de Dios, ¿no? Pues Sí, imagínate. Tanto afán. Tanto afanarte. Y aprendí, no es que hay diversidad de dones. ¿Se acuerdan? Pero el Espíritu es el mismo. Amén. O sea, a lo mejor no tiene el don de lenguas, pero tiene el Espíritu Santo. Cuando el Señor envía a los discípulos a sanar enfermos, a echar fuera demonios, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, pero estaba el Espíritu de Dios. No hablaban en lenguas, pero ahí estaba. Entonces, por favor, no nos aferremos. Ay, que si no oras en lenguas, no puedes ser parte del equipo hasta que no te bautice el Señor. Hermanos, por favor. Hasta se enojan porque no puede uno hablar. Se enojan, o sea, dicen: es que no dejas. Mire, déjelo en un enojo. Déjelo en un enojo. ¿Qué pasa en los encuentros? Ahorita voy, hermano, por favor, un segundo. ¿Qué pasa en los encuentros? Viene la llenura del Espíritu Santo, el tema del Espíritu. ¿Cuál Espíritu?
repite conmigo. Ra, ta, 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 de, dos, patas. Hermanos, y ya, porque dices esas palabritas, ya. Oye, O muchos con tal de creer que están llenos, inventan, ¿no? pues sí, las lenguas guerreras, anda Rambo, saca la bazooka. Ya eres una guerrera, saca la bazooka. Hermanos, no es broma, no estamos burlando por respeto al Eterno, pero eso enseña. En serio, eso enseñan. Ahí viene, tú repite conmigo, tú repite. Ahí está, tú lo tienes, dalo, suéltalo. Dios mío, y tú dices, pues es que ya se lo revelaste, pero a mí no, o sea, suéltalo, pues suéltame, ¿no? Pasa, esto sucede. Qué bueno fuera que solo quedara en el enojo, hermana. Y Sí, luego o sea, también cuando lo tocaban a uno, si no se caía uno, es que estás en blanco, ¿qué? ¿A quién vienes a adorar? Pues yo sí ya después dije, bueno, pues si es de caerse, pues yo no espera. Ándale, sí, despójate de todo peso, te voltean así, ¿no? Hermano Raulito, perdón. Sí, ahorita que se está tocando este tema, es lo que estábamos comentando que allá, en el charquito, eso es lo que se acostumbraba, pero yo me recuerdo muy bien que casi todas las personas que supuestamente hablaban en lenguas, eso es lo que hacía nada más un y así, y no salían todos igual que la pastora. Pero a mí, cuando no sé si me dio ese don, porque de repente yo así desde antes en las células donde estábamos, cuando estábamos dando la palabra, haciendo oración, me salían palabras que yo no entendía. Ya. Y me paraba porque ya no sé ni lo que estoy diciendo. Ay, Dios mío. Y no lo dejaba fluir. Pero cuando sí o sea, yo aquí en mi cabeza escuché que me dijo, o me dio, o no sé, que eran lenguas angélicas. No me dijo angelicales, angélicas. Y empezamos varios, pero yo estaba hablando con todos ellos en esos lenguajes, y yo los entendía muy bien. ¿A quiénes? A otros hermanos. Bueno, es que puede que tengan la interpretación, el don de interpretación, pero que no, quiero aclarar esto, no, espero que no sea eso, hermano, por favor, pero está errada, ¿verdad? Se da también esto de que ahora ya puedes hablar en lenguas con tu hermano, digo, y si no, ve a los apóstatas. Les quisiera pasar un video. ¿Cómo haré? Es que mis hermanos no tienen Face, pero igual lo puedo subir, y si no, la próxima semana se los paso por favor, en proyección, en donde están los de enlace. Y creo que es, ¿cómo se llama el copla? ¿Qué copla? Que está hablando con otro. Hablemos, tenemos el don. Y se están hablando entre ellos. Y nada más están en puro show, ¿no? Pero es que eso están enseñando desde hace mucho. Que tú puedes hablar con tu hermano en lenguas. Eso es total aberración. No es posible, así no es. Ni que fuera inglés, ruso. Digo, entonces, que platiquemos para yo decirle, cuando él hable conmigo, yo decirle rabo verde, rabo verde, rabo verde. Pues sí. Pues a ver si lo entiende, ¿no? Ahorita nos brincó una de las hermanitas de allá de donde íbamos, tiene una niña como de 17 años por ahí. Entonces dice que seguido le han pasado cosas, ¿no? Y que cuando ella se sentía muy mal, una noche le dijo, no, ya me voy a acostar. Y ya le dijo, cuando la oyó hablando en lenguas, y fue a verla y estaba hablando en lenguas, y que toda la noche se la pasó hablando en lenguas, amaneció hablando en lenguas. Entonces ella se lo comentó a la ex pastora que teníamos,
Ajá. Y le dijo, pero ¿por qué no la controló? Las lenguas se pueden controlar. Eso digo. Así se pueden controlar. Sí, claro. Por favor. Y ¿Por qué? la duda que nos surge, porque dice que después vio un perro negro. Sí, que está viendo un perro negro, o sea, es un chamuco, en pocas palabras. Ajá. O sea, que se aparece y pues la quiere atacar. Y han reprendido ellos mismos ahí en su casa, pero pues nada más no se ha ido. Y cada vez como que se le aparece más cerca, o sea, que de repente a veces está más cerca o más lejos, pero que sí lo ven. Un perro negro así bien feo, dice Luzma. Y luego ahora que en las lunas, la última tetrada, su hijo recibió las lenguas, que ahí estaban pues alabando al Señor con la luna y no sé qué tanto, y que el hijo recibió las lenguas, pero es que todos hablan lenguas ahí, toda la familia. Y yo así como que, digo, yo sé que el Señor reparte como él quiere, pero como que ya se me hizo medio, yo como decirle a los jóvenes, ¿estás segura, Luzma? Ya discerniste los espíritus, porque digo, yo no es que sea la experta, pero pues como que no se me hace que ya todos de repente, digo, no sé, no le hemos dicho mucho, ¿verdad? No se vaya, pero pues sí como que no sé, por eso tenemos esa duda, ¿no? Miren, ¿se pueden controlar las lenguas? Estoy buscando, está en Zacarías, porque dice que porque no hemos recibido ay, déjame ver. Porque Dios nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿No es primera de Timoteo? Bueno, a ver, busquemos Timoteo. Creo. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Es que dijo primero Zacarías, Sí, es que Primera o segunda. tú... Ahorita no. ¿Me puedes? Ah, está, Dani tiene concordancia. Sí, es segunda de Timoteo, Juan. Gracias. Segunda de Timoteo 1:7. Gracias, Dani. Segunda de Timoteo 1:7. Léenos, Dani, por favor. Dice así la palabra. Porque no nos ha dado Hashem espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, 3. Poder, los dones y el hablar en lenguas es poder de Dios. Pero no por eso me voy a pelear con el diablo, ¿verdad? No hablar en lenguas. El diablo no entiende las lenguas. Las imita, pero no las entiende. Amor, poder, amor y dominio propio. Mira, es que esto es un desorden total. ¿Cómo es posible que alguien que esté en la congregación tenga el don de lenguas, esté hablando en lenguas, y que esté en la prédica y ellas sigan como gallina poniendo huevo, perdón? Sí. Guau, 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 guau. Eso es una mezcla aberrante de demonio, ¿eh? O 30 lenguas de orden. Te voy a leer una cita. Anótela si quiere. Es 1 Corintios, capítulo 14. Aquí hay toda una cátedra. El apóstol Pablo nos enseña tremendo, les enseña a los corintios y a nosotros también 2:14. los dones del Espíritu Santo, los ministerios, ¿verdad? Y el amor, acerca del amor, y después en el 14 el hablar en lenguas. Y dice aquí, con respecto a esto, que dice que estuvo orando toda la madrugada. Bueno, a mí me pasó algo similar, pero yo te puedo platicar mi experiencia que tuve. Yo tuve una experiencia, yo creo que el Señor hizo una limpieza total en mi vida. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 14. Seguid el amor, vuelvo al punto otra vez, al mismo punto, el fruto, amor. Es que si no hay amor, dice la preveniencia del amor, no hay nada, puedes hablar en lenguas.
Y puedes ser uno de los más viejitos que se avienta 2 horas hablando en lenguas, pero que tienes un carácter que, bueno, cada vez que hablaras en lenguas, bueno fuera, ¿verdad? Que te edificaras o que te hicieras nudita la lengüita, ¿no? El miembro más pequeño, pero el más difícil de controlar. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Mira, ya tienes el amor de Yahshua, ahora continúa, busca los dones. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Aquí es donde la Ana Méndez loca, ¿verdad? Dice que deben profetizar porque lo dice el Señor. Es el apóstol Pablo hablando para profetizar. ¿Qué es profetizar? Bueno, este es otro tema, pero está dentro de los dones. ¿Ok? Es que, niña, es que profetizar no es decir locuras o hablar, se les confunde con el don de adivinación. Pero es que dice que debemos profetizar. Bueno, el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Se da cuenta? Yo no puedo platicar con mi hermano Raulito en lenguas. Imagínense que yo le diga Rama de Kinda la Kamachi. ¿Y qué va a decir él? ¿Me va a contestar? ¿Quién sabe qué me dijo? Pero yo le sigo contestando. Eso no es hablar a los hombres. ¿De acuerdo? Dice, sino a Dios. El hablar en lenguas te puede edificar, pero tú estás hablando directamente con Dios porque es un asunto entre tú y Dios, que Dios te da un lenguaje angelical, santo, para poder hablar con Él. Por eso es que sí deberíamos, aunque no afanarnos, ¿verdad?, en buscarlo, en buscar el poder hablar en lenguas, porque si yo quisiera ahorita, esa es otra cosa, si yo quisiera ahorita orar, interceder por alguno de mis hermanos, y no quiero que oiga a nadie, y no quiero que oiga el diablo ni los chamucos, con el entendimiento, estoy hablando en lenguas, pero estoy con la mente conectada para hablar con Él, y no sabe más que Él. Algunas veces estamos orando en lenguas, en español, perdón, y por ejemplo, yo quiero que mi jefe me aumente el sueldo, y ya tengo 1 año rogándole que me aumente el sueldo, y nada más no. Pero es que el diablo siempre escucha. ¿Y sabes qué hace? Si yo oro en español, el diablo dice, demonios, vayan con el jefe y póngale una venda para que no escuche, para que no la reciba. Pero si yo oro en lenguas, ¿qué hace el diablo? Pues tiene que salir corriendo porque no sabe lo que estoy hablando y que estoy tramando. Entonces el diablo no las entiende. No las entiende. Pero si uno tampoco las entiende. Es que no es para que las entiendas tú. Yo no puedo decir, voy a hablar en ruso. Eso es conectarte, espíritu, alma, cuerpo, hablando en lenguaje. Con el espíritu, tú pastor, hablas. ¿verdad? Porque acuérdense que dice el Señor en Romanos. No. ¿Al diablo no puede dar el pensamiento? No, él no es omnisciente, pero se da cuenta lo que vamos a hacer por nuestros actos. ¿Ok? Ahora, dice en Romanos que el Espíritu Santo gime, nos ayuda, ¿verdad?, con gemidos indecibles. O sea, es que sí nos conviene y es bueno estudiar esto, porque no para que yo diga, ahorita voy a orar por esto y le voy a decir en lenguas. No juguemos con eso. Porque si tú quieres hablar, estás orando, déjame decirte que no es cuando tú lo quieres planear. Hay cosas que haces con el entendimiento y hay ocasiones que tú estás orando y de repente estás gimiendo en lenguas, estás llorando y no sabes lo que estás hablando, pero tu espíritu, el espíritu está conectado al Padre y es el Espíritu Santo el que está intercediendo porque Él conoce el corazón del Abba. Y se siente el gozo, ¿verdad? Está uno gozoso cuando está uno en ese... Y te levantas fortalecido y dices, ay Señor, no sé lo que te dije, pero te amo. Sí. Sí, Pero el pensamiento se sabe, ¿no?
Cuando tú oras con el entendimiento, sí. Aquí dice el apóstol Pablo. Cuando mira, oro por mí, el espíritu y el No sé si estás orando en lenguas, pero no tú te estás... das cuenta. Ajá, no estás... le voy a decir te quiero mucho. No. No. Pastora, Eso fluye. Pero Solito sí, sale. Sí. si no todos nos dan lengua. No se preocupe, hermana. Digo, Pero oremos podemos sin orar aferrarnos. con el entendimiento. Dice Lucas, capítulo 11, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, mire, ¿cuánto más está por encima de todo? Dice, no os daré el Espíritu Santo a quienes me pidan. ¿Sabe? Es rogarle. No es, me lo tienes que dar porque dice tu palabra, que si yo pido, tú me lo tienes que dar, así que dámelo, Señor. No, no seamos niños malcriados. Con lo que tenemos, estemos contentos. Pues es que así Ahora, nos enseñaban, pastora. es que ese es el problema. Nos Yo también. decían que no pidiéramos, exigiéramos, porque yo decía, Señor, danos un carrito, aunque sea pues como sea, pero dame, y ahí me decía, pida un Ferrari, pida un no sé qué. Para que Y yo después me lo decía, vean. no, entonces yo decía, no, Señor, aunque sea lo que tú me quieras dar, pero no me des un Ferrari, porque el dinero tengo. Usted me hubiera dicho, no, yo ya de repente quiero un caballito con una carreta. A ver si se la quita. Pero y me regañaban así porque yo pedía. Hay oraciones miserables porque si no dicen. Y ahora que usted hizo como una pastora, yo me he dado cuenta que dice, por tu misericordia, Señor, Nunca- que se haga tu voluntad. Exacto. Y yo dije, sí, Señor, ahí nos decían, es que usted no está diciendo que se haga su voluntad, pídalo. Miren, Está usted, ¿cómo me decía? Está usted como que muy santita. ay, no. Y así me decía. Y yo Estos bárbaros decía, acaban hasta con la y yo decía, no, pero ¿cómo me lo vas a A veces lo tachan a uno de conformista. Pero eso es de la nueva era, porque Sí, claro. yo que estudié ese tipo de cosas, Sí. así te dicen, Claro. de creer. cuando el secreto. me decía, porque usted está con miseración, usted no tenga eso, usted pídale, porque él quiere que le pida. Exíjale. No pida una casa, pida una mansión, no sea usted tonta. Yo decía, un palacio, yo decía, ay, pero Un palazo te voy a dar. aquí donde vivo, y ¿cómo me vas a dar un palacio? No soy tan buena para que Qué, todo. qué bárbaro. Sí, Qué la bárbaro. verdad yo decía, no me puede dar todo, porque yo ni soy tan buena gente para que él me tenga que estar dando Ferrari, palacio. Pues, no, yo decía, no me lo puede dar. Le hubiera dicho, no Es que- se conforma con la carreta que trae. A mí me da mucho gusto porque este tema allá, ahora sí que con los apóstoles, era como que tabú, ¿no? Como que, sí está, sí, ya, pero ya como que no, a ver, vamos a explicar, hermanos, porque yo veo que todos no sabemos nada, ¿no? Jamás lo hicieron así. Pero ya después como que medio investigamos y ya un día como que medio nos animamos a preguntarle a otro pastor, nos explicó y todo eso. Entonces, lo que yo quiero saber es, o sea, tal vez yo tengo una confusión o el enemigo me quiere confundir o si estoy confundida y creí ver o hacer o tener lo que no, o tal vez sí y el enemigo está diciendo, ay, eso no es, tú lo estás inventando. Pero lo que me pasó fue lo que te acuerdas en Guatemala, ¿no? Que yo sí lo anhelaba, sí lo pedía, no así con afán, algún día vendrá Señor. Y efectivamente un día que estábamos allá, un pastor llegó y oró por mí, un pastor que yo no conocía porque era de allá, pero pues bueno, ahí, hola pastor, ¿cómo estás? Nada más. Me impone las manos, ora por mí, ay, qué bueno, yo orando con el Señor, sí estaba bien metida, sí, Señor, pero estaba en el Señor te amo, no estaba en el, ay, ahorita me las lenguas, o sea, en ese momento no estaba pensando más que en el Señor y el gozo que yo sentía, y que de repente me arrancó, ahora sí que saca la basura, pero sí empecé a hablar que yo dije, ¿qué onda que estoy hablando? No, lo mismo, en ese, y seguía un tiempito, y me dio risa porque hasta Jaycee me decía, amigo, el día siguiente, ¿y hasta crees que vas a recibir las lenguas? Y cuando me dio, no,
Pero de repente, de ahí en adelante, el enemigo me decía, eso tú lo inventaste, eso tú le dije, a ver, ¿qué me pasó? O sea, lo recibí y de repente otra vez me pasó en la casa, como que medio dormida, y de ahí yo creo que como que yo misma lo quise anular y ya no ha fluido. Y ya no ha fluido. Vuelvo al punto. A la misma cita de Lucas. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? No. O sea, es que él nos está poniendo el ejemplo. Si él nos está diciendo, ¿verdad?, que tenemos la promesa. Sí. Pero, a ver, ¿por qué no nos ha dado el Espíritu Santo? Es un proceso. Ahora, hay quienes de verdad, yo digo, Señor, wow, no es un requisito que vaya del A a la... No, lo da como Él quiere, y si quiere, de verdad, hermanos, si ya nos bautizó, bueno, estemos orando, conservémoslo, abracémoslo, sí, es un regalo de Dios. Sí. Ah, pues gloria a Dios. Sí, Porque claro. Sí, yo me inventé. Es que claro, todavía- me inventé. Ahora, el problema esa duda es cuando se repite conmigo. Sí. Repite conmigo, como, hechos 2, hechos 2, hechos 2, hechos 2, hechos 2, hechos 2, hechos 2. ¿Y ya son las lenguas? No, hermanos, por favor. Claro, Si nosotros preguntamos, porque justamente en la mañana estábamos, oye, yo que iba a hacer preguntas y respuestas en el retiro, digo, ay, yo siempre, y que Dios me perdone si de veras, pero es que yo tengo duda de las lenguas. Ay, yo también, ¿verdad que no todos? Yo digo que no, entonces teníamos eso y preguntamos, y nos dijo el apóstol que había que anhelarlo y que si no eras bautizada, lo que decía ahorita al principio, que No si puedes no estar. tenías don de lenguas, no habías sido bautizada por el Espíritu Santo. Entonces Sí, yo me desinflé todo. Sí. Se fue como esa para atrás. Sí. Miren, yo les voy a dar un testimonio, está mi hija Kenia aquí. Cuando ella estaba chiquita, Es lo que te iba a decir. compártelo. No, bueno, ahorita primero sí, ahorita te... No, compártelo, hija. Bueno, es que yo tenía como 9 años y bueno, todavía era un grupito de amigas, pero ya tenemos años que nos vemos. Y a una de ellas y a mí nos invitaban a predicar, por ejemplo, que a Puebla, a una sierra que fuimos, que no me acuerdo, que tenía también mareadas puras curvas, Querétaro, pero en Puebla en especial, era congreso de niños. Y yo fui bautizada de lenguas. Pero eso es lo que iba, por ejemplo, yo cuando oraba, de repente como que fluía, pues que palabras que yo no entendía y por ejemplo era como, aún así que yo me callara, era como que la insistencia, ¿no? De querer hablar y hablar y hablar. Y pues luego se me había espantado, ¿no? Tipo, porque si no, pues, ¿qué onda? Y de repente, bueno, ahora sí que como diría mi mamá, ¿no? Como le dijiste, estás con el papá, yo estás con el rabino. Entonces, cuando empezamos a ver lo del, por ejemplo, de raíces judías y todo, pues ahí me quedó mucha duda de si realmente existieran las lenguas o no. Y bueno, desde antes de eso, cuando yo oraba ya como que era como que repetitivo lo que yo oraba, porque yo hasta me lo llegué a aprender de tanto que yo dejaba fluir, pero para que hable mejor voy a hablar o las voy a aprender. Y a raíz de eso ya no he como, no he tenido esa misma fluidez como antes. Sí, viene el contristar. Sí. Ahí pasa el contristar al espíritu. Miren, les voy a decir por qué. Kenia de chiquita lo anhelaba, ella lo anhelaba. Llegaron a la congregación 3 niñitas de la edad de Kenia y las 3, una pirinolita como de 6 años, hablaba lenguas, de verdad, pero era gente que en aquel tiempo me parecía que estaba en lo correcto y era gente bien metida con el Señor, no metida de metiche, sino metida con el Señor. Después cambiaron, fueron creciendo, pero ellas, como aquí nos reuníamos en casa para dar la clase, ellas eran muy amiguitas de Kenia. Y Kenia me decía, mamá, yo quiero las lenguas. Bueno, hija, no me las pidas a mí. Se las tienes que pedir al que las da. ¿Quién es? Pues en aquel tiempo decíamos Jesús, pídeselas a Él y Él te las va a dar. Bueno, y entonces las invitaron, hicieron un congreso del Espíritu Santo, pero infantil, para niños. Y bueno, ellas se
metió tanto lo anhelo que yo no me quise meter porque, pues la verdad, a veces ellos dicen, es que como mi mamá es pastora o mi mamá es cristiana, yo también. No, cada quien tiene que empezarlo a buscar. Cuando mis hijas lo anhelaron, Dios me usó para imponer las manos en ellas y lo recibieran, mis 2 hijas. Pero ella lo vio y entonces ella se metía mucho, hacía sus clases, escribía. Y bueno, pues en ese congreso ella lo buscó y lo recibió. Y pues yo de emoción, ¿no? Yo lloraba y decía, hija, te lo dio, qué alegría. Pero, ¿qué pasó? Miren, son etapas. Ese es el peligro de cuando lo recibimos como niños. Si no hay una buena instrucción, eso es en lo espiritual y en lo físico. Si no hay un cuidado y una instrucción, de verdad, eso se va contristando. Porque los dones son irrevocables. Y el Espíritu Santo no te lo da una vez y luego ya no. No, ahí está. Pero lo contristamos porque el diablo empieza aquí a la cabeza. Sí. Y lo que decía Normita, eso no, tú lo inventaste. Eso no es cierto. Entonces vino un enfriamiento en Kenia. ¿Por qué? Porque empezaron a crecer igual en estas niñas. Miren, la niña del medio, de repente estaba en la oración y empezaba a profetizar. Y empezaba a hablar con una autoridad, que dices tú. Y llegaba el papá y la abrazaba y la callaba. Ya, hija, ya. No, papá, la iglesia lo tiene que saber, dice el Señor, dejen de pecar. Y hablaba cosas que de verdad sí se te estremecía la piel, dice el Señor. Ay, hijitos. Otras que querían levantarse como profetas, pero nada más no se le daba. Y a ver, espérame, no, hermana, controle a su hija porque no quiero callarla públicamente. Que se querían poner al nivel, pero esta niña era bien metida en las cosas de Dios. Su Biblia, la enseñanza, todo. Pero fueron creciendo y se fueron dispersando y empezaron los problemas. Y pues ella se fue orillando. Y yo le decía, tienes que orar, hija, por favor. Sí, ajá. El crecimiento, la adolescencia. Y pues yo tengo que dejar la educación, yo tengo que dejar a mis hijas que busquen a Dios. Yo no las puedo obligar, métete porque yo soy la pastora, mi esposo es el pastor. ¿Y qué van a decir? Miren, cada quien puede tener la opinión que quiera, pero nuestra oración con ellas es con el Señor. Guárdalas, rescátalas, no las sueltes, porque pasan el proceso difícil. Y de verdad, yo le he dicho a Kenia, la salvación es personal, hija. Ella lo tiene. Dice, es que ya después no oraba. Espérame, es que no lo puedes apagar. No lo puedes apagar. Tienes que hablar en lenguas. Si te lo dio, es para usarse. No es para que lo guardes. Ni se va a acabar, ni se te van a acabar las palabras. Al contrario, entre más lo practicas, más abundancia fluye. Pero sí tienes un control. Nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo controla nuestra vida, gobierna nuestra vida. Y no es de que no lo puedo frenar. Ay, hermana, es que no, yo sigo hablando. Sí, no, disculpen, pero no. Dice aquí el apóstol Pablo, pero el que profetiza, hablando de la profecía, habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Es decir, la palabra, lo que te está hablando el Espíritu Santo a través de esa persona, te va a edificar, porque acuérdense que los dones son para edificación de la iglesia. Te va a edificar, te va a hacer bien. Pero también tiene que venir la exhortación. O sea, el Señor te puede hablar, hijito, yo te amo, esto, lo otro, pero yo tengo esto contra ti. Pero tú andas así, también te va a confrontar, es decir, te va a sacar los trapitos al sol, ¿verdad? Y luego dice que viene la consolación. O sea, te da el Señor duro, pero te abraza, te consuela y te da paz. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Está bien, si habló toda la noche, no está edificando a nadie, sino su alma, su persona. Él recibe edificación, o ella. Y luego dice, pero el que profetiza,
edifica a la iglesia. Si no hay profeta, dígame hacia dónde va la gente, la iglesia. ¿Cuál es la dirección? El profeta sale del lugar santísimo y trae el mensaje a la iglesia. Tiene que hablar lo que el Espíritu de Dios le manda hablar. Nada de que, ay, pero es que se van a enojar y que van a decir. Tú di lo que tienes que decir de mí, lo que te mando que digas. No le pongas flores porque entonces ya estás hablando tú y yo te voy a soltar. Dice el Señor, ya no hablo yo, anda pues hazlo tú, ¿no? Tú conoces el corazón de ellos, pues hazlo. Y cuando tú lo haces en tu fuerza, ¿sabes qué pasa? Te bajas del púlpito o dejas de enseñar y dices, ay, como que Dios no estuvo conmigo. No sé, se siente cuando te suelta el Señor. Porque muchas veces trabajamos así. Señor, la palabra es que mira que van a decir, esta clase está muy fuerte. Sí, pero te estoy hablando primero a ti. Entonces no te preocupes por aquellos, ocúpate de tu persona. Porque te habla a ti. Y entonces tú en tu experiencia vas a saber por qué lo estoy haciendo. Tú habla, como mi esposo el domingo. Yo vi el mensaje y dije, wow, estaba yo así, Señor, ya urge una reunión de matrimonios. Necesitamos una reunión para matrimonios. Empezó a hablar y al final los que llegaron de visita le fueron a decir, pastor, ese mensaje era para nosotros. Mi hijo está saliendo de una relación bastante problemática. Acaba de salir de una y se quiere meter a otra. Y les hablamos, pero mire, Dios nos trajo hoy. El mensaje fue para nosotros. Dios lo bendiga. ¿Se imaginan? O sea, para lo mejor muchos decimos, pero ¿por qué dijo el pastor si yo estoy bien? No. Edifica la iglesia. Así que, voy hermano Raulito, el que habla, así que quisiera, mira lo que dice el apóstol Pablo, que todos vosotros hablaseis en lenguas. Quisiera, el quisiera es, no todos están hablando. No todos lo tienen. Quisiéramos que todos en la iglesia hablaran en lenguas. ¿Quién no? ¡Qué maravilla, qué hermoso! Pero aquí el apóstol está diciendo, quisiera que hablases en lenguas, pero más que profeticéis. Necesitamos la dirección de Dios en este lugar. Estaba diciendo el apóstol Pablo. Necesitamos revelación, que Dios nos hable. 2, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿De qué me sirve a mí, verdad? Pararme y hablar en lenguas. Y hablar. Y a lo mejor todo el mundo está callado, así postrado, Señor, sí, ahora que venga la interpretación, ya quiero la interpretación, y ya no dijo nada. Porque, también pasa, que empiezan a hablar en lenguas y todos, ¡shh! Cállense, va a hablar el Señor. Y resulta que la hermana estaba en la presencia del Señor hablando con él, no para nadie. Y todo el mundo calladito. Y de aquí se presta para malas cosas. Porque, ay hermana, Dios tenía una palabra y no la soltaste. Es que esperábamos la palabra. ¿Y qué hacemos? Este es un peligro, hermanos. Si no viene de Dios, le voy a decir, ¿qué se está practicando? Brujería. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo al diablo que use uno de sus secuaces para que mi hermana o mi hermano que está hablando en lenguas se preste y sea medium. Sí. ¿No le pasa? Nunca he visto un caso así, que los que hacen las limpias, los chamanes, entran como en trance, y está hablando un espíritu y te dice lo que es, ¿sí o no? No, pero es que sí te dicen la parte. Disculpe usted. Entonces, eso se está practicando en las iglesias. Porque tenemos tanta necesidad. En mi iglesia todos los domingos habla el Señor.
Uy, cuidado. Yo prefiero, de verdad, hermanos, que no se levante nadie si no lo levanta el Señor, y estamos mejor así. Y no porque no quiera que profeticen, claro, miren, el Señor nos ha usado a nosotros para dar palabras, y yo, palabra de Dios, y les voy a decir que cuando me ha usado, es que ¿cómo se los explico? ¿Alguna vez alguien ha tenido experiencia para dar una palabra profética? ¿Le ha pasado? Hermanos, es que no se controla a uno. Es algo tan fuerte que sabe cómo se termina o cómo el Señor nos usa. A veces hasta nos tira al piso, nos postra. No te puedes levantar. Y cuando te levantas sin fuerzas, temblando, con el cuerpo desganado. Yo no entiendo cómo alguien puede pararse a profetizar y puede estar enterito cada 8 días. Yo no entiendo eso. ¿No será? Que a lo mejor soy débil ahí. Pero, ¿cuál es la diferencia entre profetizar palabra del Señor y profetizar eventos futuros de una persona? Escatología, ¿no? Ay, mira. Bueno, es que ahí la escatología es diferente. No es tanto lo profético. Pero, bueno, que hay profecía. Que no me malinterprete. Aquí la diferencia es que, a ver, hermanos, el Señor, le voy a decir qué es profetizar. Cuando el Señor, el apóstol Pablo dice que profeticéis, no está hablando que tengo que decir algo que viene a futuro. Escatología, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Joshua viene, estoy profetizando. Arrepiéntete porque te vas a ir al infierno si no dejas de pecar. Es una profecía. No, es que como no me dice cosas lindas, que el Señor me va a dar un carro, que en 10 años mi vida va a ser diferente. Como no hay eso, entonces no estoy profetizando. Disculpa. Pero estamos acostumbrados. Esta es la diferencia. Cuando viene palabra de Dios, tiene que ser alguien que no conoce tu vida, ni sabe quién eres. Pero tú ya tienes tiempo esperando una respuesta del Señor. O a lo mejor no lo has dicho, ¿verdad? Nadie. Y viene el Espíritu Santo y le dice a mi hermana, ve y dile a Laurita que yo le amo, que yo he mirado su corazón y que está a punto de retroceder. Dile que no lo haga. Y a lo mejor Laurita ni siquiera ha dicho nada, pero sí está diciendo, no, yo ya no puedo más con esto. O mucha gente que se quiere quitar la vida y que no sabe si de repente dice el Señor, ve y dile que le amo, abrázale. O a lo mejor ni siquiera te da la palabra y te dice, abrázalo. Y tú lo abrazas y se te suelta a llorar. Bueno, eso sí me ha pasado, ¿no? O sea, que, por ejemplo, me dijiste las palabras que necesitaba escuchar. Así de sencillo. Que Dios te utilizó para... Pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo diga, ay, Señor, dime a quién le voy a profetizar, a quién. Y de repente veo a mi hermana Lucy postrada, llorando, Señor, mira, es que mi hija, tú sabes, Señor, en la escuela. Y ahí voy. Dice el Señor, no temas, porque yo tengo el control de tu hija. Y ella, hermana, gracias, hermana, muy amable. El Señor me habló. No, hermana. Sí. ¿Proba? Sí, los espíritus, sí. Miren, genial. ¿Te puedo pedir un favor? En la camioneta está mi computadora. ¿Me la traes un momento? Les voy a... Es que esto no es de profecía, no es el don de profecía, pero bueno, estamos tocando y cuando entremos a desarrollar este don, vamos a aprender mucho. Mucho. No Una vez me pasó, bueno, me ha pasado 2 veces, que hasta uno quisiera diario. Pero estaba yo tan metida de mi casa solita en la oración y todo. Y yo no sé porque no sé qué es visión exactamente, pero yo en la oración, te acuerdas que te comenté, estaba pues ahora sí en tremenda plática con el Señor y él me mostró, me dijo, lo oí adentro, pero yo no era yo, o sea, se llama por inspiración. Ajá, así, y me dijo, es que ya estás en tu casa, pero me mostró la bandera de Israel. Y yo no estaba aquí, yo no estaba en esta congregación, yo estaba allá. Y yo me quedé así,
wow, o sea, y yo no ni oía todavía música mesiánica, todavía no la oía, o sea, yo estaba en las congregaciones que no tienen, que nunca se meten con lo mesiánico, ¿no? Porque lo que ya piensan ellos, ¿no? Pero yo tuve eso y yo, bueno, lloraba y lloré no sé cuánto tiempo, ¿no? Porque yo le decía que, bueno, y se lo sabe obviamente de siempre, pero mi mayor aflicción fuera del Señor, pues era que yo siempre me sentí sola, siempre, sola. Y yo decía, gracias Señor, porque mira, en ti estoy acobijada, y ya estás pero bien metida. Y fue cuando Él me mostró eso, ¿no? Y había mucha gente, ¿no? Entonces yo, wow, o sea, yo, más, ¿no? Casi, ¿no, Señor? Más bien no casi, diciéndote, es que no soy el Dios griego. Así es. O sea, yo soy Yahshua, búscame. Sí. Yo nací en Israel, mi patria es... Exacto, porque esa estaba esa bandera, o sea, Claro. Es más, yo La raíz es la bandera, la o sea, raíz sí la habías visto, pero hebreas. Exacto. Pastora, En la casa. También yo cuando llegamos aquí a la congregación, un día antes me paré en la madrugada al baño y oí que me dijeron Adonai. Ay, Dios. Pero ahora que ya lo oigo, pero el día que yo lo oí, ¿qué será eso? Y yo me paré todavía en la mañana y dije, ¿qué será eso? Ay, a lo mejor me hablaron en lengua. Yo nunca había oído ese nombre. Ay, Pero cuando lo oí que llegamos ahí por el libro, porque empezaron a decir a Donald, ay, pues no aventó, pues moviendo, pues decir que nada más dije esa palabra, yo la como oí. cada uno tiene su propio testimonio al haber llegado ahí, ¿verdad? El Señor nos llegó. Pero como antes nos puso la bandera, la palabra, que yo no sabía que era Adonai, porque ¿por qué es eso? Pero pues cuando oí dije, ay no, pues sí. Dios es bueno. Sí. Bueno, y entonces, ¿cómo saber si hablas en lenguas que son verdaderas lenguas? Una, A ver. esa es una, y la otra sería, porque usted decía que hay un peligro. Muchos llegan y te dicen, yo siento de parte del Señor. Yo a veces he batallado con esa parte porque el decir yo siento me suena más como que es mío, porque la Biblia dice que no andamos, andamos por fe, no andamos por vista. Entonces, bueno, poniendo esos dos puntos, ¿cómo saber si las lenguas que uno tiene, o bueno, las lenguas que el Espíritu de Dios te da, Ay, Señor. son verdaderas, y esa parte de yo siento? Mira, como que tomamos un patrón para hablar algo de parte de Dios, porque así lo escuchamos. Porque así lo escuchamos. Pero también, mira, aquí no hay más que, si el Espíritu de Dios está en ti, segurito te vas a dar cuenta si es palabra de Dios o no. Porque te da paz. Porque igual pueden venir, Dani, y te pueden decir, el Eterno dice, porque son palabras que usan, que aplican. Pero realmente, lo que no es tanto el que, si cómo es que me lo venga a decir, sino lo que me está hablando. Lo que me está hablando. Sí es un peligro, pero también yo no quiero que usted tenga sí que se cuide, pero que no esté con la inseguridad. Sí, que diga, no, a ver, es bueno probar los espíritus, ¿por qué no? O sea, si alguien viene y me da una palabra, Dani, lo más sabio es decir, ok, gracias hermano. Señor, confírmalo en mi corazón. Como cuando venía Jesús caminando sobre el agua, ¿no? Unos creyeron, otros no, y el que creyó caminó y ven, si eres tú, manda que yo vaya, porque tú eres la verdad. ¿Ok? Ahora, hay algo más que quisiera mencionar. Dice que quisiera que todos profetizaran para que la iglesia reciba edificación. Pero, mira lo que dice el apóstol Pablo. Ahora pues, hermanos,
si yo voy a vosotros hablando en lenguas, miren, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Cuando es una palabra de Dios, no necesariamente primero hablas en lenguas, ¿eh? Yo creo, mira, se puede dar de diferentes maneras. Ya le estoy desarrollando el tema de profecía, pero bueno. Yo puedo venir en español y decirle a Dani algo de parte de Dios. Dani lo recibe y decimos, Dani, o yo lo puedo decir, Dani, postrémonos, adoremos al Eterno. Y empezamos a alabar y empiezo a hablar en lenguas, a cantarle, a adorarle o me postro. Eso es señal de que el mismo Señor nos ha hablado. ¿Por qué? Porque tu espíritu o tu persona sabe adorarlo, se postra. ¿Qué hizo Moisés después de que estaba hablando frente a la zarza? Se postró y cubría su rostro. Dios mismo hablando. Y podemos ver varios ejemplos. Pero aquí debe haber con 4 cosas, mira. Si no os hablare con revelación, o sea, yo te puedo hablar en lenguas, entonces, pues sí, pero pues yo muy lindo y sentí bonito, pero no te entendí. Conciencia, ¿qué es ciencia? Este es otro de los dones. ¿Dónde es ciencia? ¿Qué es ciencia? Es decir, puedo conocer lo que está dentro de tu corazón. Yo ni sabía, pero hay dentro de tu corazón esto, y el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, hablándote porque a nadie se lo había revelado, ahí está en tu corazón. Ciencia, cuando el Señor escudriña, ciencia. Voy, con profecía. Y doctrina, basado en la Torah. En la Torah. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, mira, como la flauta, la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cizara? ¿Tú cómo vas a saber que lo que está sonando es la flauta? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Proviene de o es cualquier ruidito y te está edificando? ¿Me entiendes? Dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, hay toques. La trompeta aquí no es la que yo no. Está hablando de shofar o shofar. ¿Ok? Está hablando, tiene diferentes toques de lamento, de convocación, de guerra. Hay que conocerlos, son 4, hay que conocerlos para saberlos tocar, y no porque le estoy soplando al shofar, ya, yo no sé si estoy desatando guerra. Porque quiero que suene tu. ¿Qué estoy tocando? Hay sonidos que debemos tocar para iniciar la reunión, que son ¿de qué? De arrepentimiento, y estamos llamando al Señor. Estamos llamando al Señor. No es nada más tocar turú. No. Esa es guerra. Estoy pidiendo la ayuda de Dios. Despertar a los valientes. No podemos tocar la trompeta, sino que decir, a ver, si da un sonido incierto, ¿pero qué tocó? ¿Será para reunirnos? ¿Será para guerrear? ¿El enemigo vendrá? ¿Qué está tocando? No le entendí. Todo tiene una razón. Solo es cuestión, mire, no es que seamos muy sabios, es cuestión de estudiar, de conocer, nada más. No hay gran misterio que Dios no te pueda revelar, que es edificación para tu vida. Pero como ahora se levantaron muchos, hasta hay clases para shofar. Tantas clases, bueno, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, mira, si no eres clarito en hablar, ¿cómo se entenderá lo que estás diciendo? ¿Por qué? Estás hablando al aire. Pues el apóstol es bien claro. Tantas clases de idiomas hay, el inglés, el portugués, el arameo, bueno,
seguramente, ¿verdad?, en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Sabes hablar inglés? Pues vas a poderlo entender. Porque si ahorita viniera alguien hablándonos inglés y no hay quien interprete, ¿cómo? Yo te puedo mandar un mensaje, una prédica de uno de mis amigos en hebreo, en puro hebreo. ¿Me la vas a regresar? Ay, pastora, qué bonito habla. Pues no lo entiendo. O sea, siento bonito. ¿Por qué? Porque mi alma sí lo entiende. Pero mi cuerpo no, entonces no me está edificando, no está pasando nada. ¿Ok? Es lo mismo. Así también vosotros, perdón, pero si yo ignoro el valor de las palabras, mira, ya no es lo que tú me estás hablando, sino el que yo no te estoy entendiendo, no le doy la importancia, seré como extranjero para el que habla. ¿Ok? El que habla será como extranjero para mí. O sea, no hay nada que... Tú me hablas en arameo y yo en romano. No entendí. Así también vosotros, pues, hay, ¿qué anheláis? Así también vosotros que anheláis, pues, ¿qué anheláis? Dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Este es el primer versículo para poder preguntar, ¿y tú por qué estás aprendiendo? ¿Por qué estás aquí aprendiendo acerca de los dones? ¿Para qué quieres aprender acerca de los dones? Para edificar, ¿no? Primero, es una edificación, ¿verdad? Quiero aprender, no quiero ignorar acerca de ellos. Dice el apóstol Pablo que no debo de ignorarlo. Ajá. Debo conocerlo. Porque si yo ignoro, entre más ignoro, pues mejor para el enemigo. Estaré errada. No tendré dirección. Permítame, perdón, Dani, permíteme. Es que... ¿Sí está goteando? Poquito. Ay, hermanos, si quieren nos movemos, ¿eh? No, ahorita sí. No. Es que aquí se puso. Ay, no, por favor. Vale. Entonces, hermanos, tenemos que aprender si de verdad esto proviene de Dios, lo que me están hablando. Porque mira, yo puedo conocer, quizá está en mi anhelo. Anita, quizá esté en mi anhelo aprender y congregarme en un lugar de sana doctrina, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a saber que lo que me están hablando es sano? Hija, búscame la grabación de David. ¿Cuál grabación de David? Ay, aquí tengo un audio. Donde le hace la ta 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 ta. Quiero que escuchen algo. Les voy a poner un ejemplo. Sí, nos dice ta 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 con la Biblia. Sí. Está mensaje David, creo que se llama. Ok. Vimos ya, ahora sí, vamos a Gálatas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque 20 para la semana. todas las preguntas a mí no me molestan. Y en esto yo les dije que este tema es bien extenso. Sí. Y para eso son las clases, miren. ¿Cuándo no podemos permitirle que opine o que participe? Ah, bueno, cuando está la predicación. Sí. Profesor David Diamond, pastor. Ándale, esa. Pero, ¿se escuchará? Yo creo que sí, ¿verdad? Somos poquitos. Les voy a poner un ejemplo y con esta podemos terminar el tema, si no nos vamos a extender mucho y nos avisamos. Mira, hija, ahorita que lo pongas tienes cuidado de tu aparatito porque está chispeando y se vaya a mojar. Bueno, David, el doctor David Diamond, cuando vino por primera vez, ya les platicamos cómo es que el Señor nos colocó con él, cómo nos encontramos, todo lo hizo el Señor, todo. Y David no nos conocía, David no sabía nada de nosotros. Y el primer domingo que predicó en la congregación, ese día el Señor nos dio una palabra
Se alcanzó a grabar un poquito, desde el principio. Y esto le va a servir. Mire, no porque lo dice David, lo pudo haber hecho cualquier otro hermano. Está aquí arriba. Lo pudo haber hecho cualquier otro hermano. Pero para nosotros sí que bueno, ¿verdad? Que se grabó. Porque no es lo mismo escucharlo que yo se lo cuente. Él no sabía por lo que habíamos pasado, o por todo lo que hemos vivido. Y Dios lo usó para confirmar públicamente, ¿verdad?, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y qué clase de pastores o líderes, porque no hay líderes, no existe la palabra líder, pastores o siervos de Dios somos. ¿En dónde está usted? Ahora, no porque esto avale, ay, somos bien importantes o el Señor nos llamó. No, eso pudo haberlo dicho David. Pero aunque el Señor hable de nosotros de esa manera, si mi forma de ser es diferente, córrale de la iglesia, ¿no? Que el Señor puede hablar algo lindo, pero ¿y eso qué? Si yo no quiero, si yo no me presto para las cosas de Dios, ¿de qué sirve que el Señor hable esto? Él no sabía. Y esto confirmó muchas cosas, no solo para la gente que estaba ahí, sino nosotros mismos. Porque llegó en un momento en el que la iglesia se había fracturado así. Y no estábamos pensando en movernos o en retroceder. Ahí, fieles. Porque siempre hemos dicho, Señor, si tú nos llamaste, pues aunque sea, mira, que no se pierda mi familia, ¿no? Si los demás no quieren estar, por lo menos mi familia, sálvala. Si me toca predicar a mi familia, si tú quieres, Señor, tú los traerás. Yo no quiero convencer a nadie ni hablarles con palabras lindas para que vengan con nosotros. Nada. Kenia, ya, hija. Si quieren, ¿entramos? Dani, ¿o quieres que se grabe? A ver, es que no quiero que se vayan a mojar. ¿No sabes? Está muy cocinada, no vamos a traer nada. Ah, mira, mejor. Apúrate, Kenia. A ver si sirve este cable. Estoy buscando como loca. Pero ahí arriba tengo yo uno. Pero está con para conectar el de la tele. De la bocina. A ver si funciona ese, si no yo soy ahorita por uno. Ah, no. Pero sí se escucha bien, hija. Sí, es que sí se escucha. ¿Y por qué no pusiste la bocina? ¿La grandota? Voy por ella. Dani, podemos poner uno. Stop. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, מלכותו לעולם ועד.